Hola, yo soy Cecilia Silva, soy profesora en la Universidad de Tohoku y esta parte del taller de español se llama Clases híbridas en el marco de la teoría de la actividad. La pandemia de COVID-19 cerró los espacios físicos de las clases de lengua y los encuentros interculturales y nos llevó a abrir espacios virtuales y definir sus características específicas. En esta presentación vamos a considerar el marco teórico que abarca el cambio de la sala de clase a la sala en pantalla. Esta presentación contiene tres partes. En la primera parte vamos a referirnos a los espacios de aprendizaje. En la segunda parte vamos a reportar detalles de tres experiencias de los estudiantes de español. Y en la tercera y última parte nos vamos a referir al marco teórico y a las características del escenario práctico de las clases virtuales e híbridas. Los espacios de aprendizaje. Los nuevos espacios de aprendizaje. Nos vamos a referir al espacio físico y virtual y también a la experiencia y al aprendizaje profundo. Hasta hace un par de décadas, las aulas eran los principales y más importantes lugares de educación. Desde entonces, y específicamente desde la expansión de la red Internet, hemos asistido a muchos cambios derivados de la irrupción de la digitalidad en el campo educativo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del espacio en educación? Sabemos que el espacio es relevante. Cuando pensamos en el espacio, tendemos a pensar en el espacio físico, en el aula. Si vamos más allá de la perspectiva del aula como contenedor, entendemos que las aulas no son meros espacios materiales, sino una red de objetos y relaciones humanas. Con respecto a los espacios virtuales, no son meros contenedores de actividades en línea, sino construcciones sociomateriales con características especiales que permiten a las personas y los objetos, en línea y fuera de línea, negociar cómo moverse, mezclarse y movilizarse. El aspecto relevante es cómo los facilitadores negocian para tener estos espacios organizados como espacios de aprendizaje y como espacios de producción e interacción cultural. La pandemia del COVID-19 nos sacó de las aulas y nos llevó a la educación digital. Nos cerró los espacios de encuentros interculturales y nos llevó al espacio virtual. Vamos a ver qué consecuencias puede tener este cambio. Scholz señala dos formas de aprendizaje: en la superficie, explícito, conceptual, y profundo, que es implícito, tácito, intuitivo. Hay una gran diferencia entre el conocimiento factual sobre la cultura y la comprensión que logramos a través de experiencias interculturales vividas. Scholz ofrece el árbol lingua-culture como una metáfora para visualizar la relación entre significado, lengua y cultura, como un todo. Cuando los miembros de una comunidad interactúan, sus experiencias compartidas dan lugar a significados lingüísticos compartidos. En la punta del árbol vamos a tener las palabras, los sonidos, y en las raíces tenemos lo que Scholz denomina cultura profunda. Son esos modelos intuitivos inconscientes compartidos por una comunidad. En la parte superior del árbol vamos a tener entonces el aprendizaje consciente, las tareas, las explicaciones del profesor, las instrucciones diversas, etc. En las raíces vamos a tener el
aprendizaje inconsciente. Son esos momentos de curiosidad, de sorpresa, de descubrimiento, de interpretación, de observación de actitudes y observación del comportamiento de los otros, esos momentos de aceptación del otro. Sin una interacción directa, sin una interacción en el aula, sin una interacción en un espacio compartido intercultural, nos preguntamos si es posible llegar a esos modelos culturales. Sin un espacio común y sin una experiencia compartida en un lugar físico, podríamos tener el temor de que los estudiantes se queden en las hojas del árbol. El concepto de Classroom Learning Environment, entorno de aprendizaje en clase, está ganando fuerza. Las instituciones educativas rediseñan los espacios para que sean dinámicos y polivalentes, y también requieren disponer de espacios en los que los estudiantes compartan y den visibilidad a sus productos, donde se comuniquen dentro y fuera de clase con su grupo. Y este entorno no se refiere solamente al aula física, sino también al entorno digital. Y según Verhoeven, las diferencias culturales se magnifican en el entorno digital. En la segunda parte de esta presentación vamos a referirnos a detalles de 3 experiencias en línea y experiencias híbridas de estudiantes de español como lengua extranjera. Las 3 experiencias son las clases de lengua, las clases de lengua más contenidos culturales y una experiencia intercultural. Con respecto a las clases de lengua, después de las clases de lengua en entorno digital, llevamos a cabo un extenso cuestionario y en esta presentación voy a compartir con ustedes cómo los estudiantes caracterizaron las clases en línea. El aspecto positivo más importante fue el estudio al ritmo de cada uno, en cualquier lugar y sin presiones. Algunos de los aspectos no tan positivos que mencionaron se refirieron a la interacción entre los pares. Concretamente, los estudiantes dijeron que en línea no podían ver la reacción de los compañeros y los gestos para comprobar si realmente estaban transmitiendo lo que querían. Sin interacción, cada uno no sabe cuál es su nivel con respecto a los demás. Además, no podían ver el movimiento concreto de la boca y eso dificultaba la práctica de pronunciación. Y tampoco les gustaba el no poder ver las caras de todos sus compañeros. Con respecto a una experiencia de intercambio virtual de lengua y cultura, los estudiantes japoneses, un grupo de estudiantes japoneses llevó a cabo una actividad de intercambio con un grupo de estudiantes de México y Argentina. Los estudiantes, divididos en grupo, hicieron presentaciones de cultura y luego mantuvieron una conversación con los estudiantes extranjeros en la cual pudieron utilizar los contenidos del semestre anterior. Se enseñaron vocabulario mutuamente, los estudiantes japoneses hicieron presentaciones de cultura japonesa y los estudiantes hispanoamericanos de algún aspecto de la cultura hispanoamericana. ¿Cómo caracterizaron los estudiantes el encuentro virtual y qué sugieren para futuros intercambios virtuales? Con respecto al entorno virtual, los estudiantes comentaron que no podían ver los gestos claramente
titubeaban más que en el entorno directo y les resultaba difícil hacer pausas. Además dijeron que como estaban sentados sin moverse no tenían memoria kinésica. Además se sentían distantes de la persona con la que estaban hablando y no tenían sensación de comunicación personal. El ritmo de la comunicación no es regular porque no se sabe quién empieza a hablar. Les resultó difícil hacer preguntas y por supuesto se refirieron al aspecto técnico, la dependencia total de la computadora, problemas técnicos, ruidos, etcétera, que pueden dañar la comunicación. Para futuros intercambios virtuales, sugirieron incrementar las oportunidades de intercambio, tener más prácticas de audición para incrementar el nivel lingüístico. Además del contenido programado, quieren un tiempo para un diálogo libre. Quieren tener un intercambio relajado y para ello, en lo posible, que sea una comunicación dentro de un grupo pequeño y, si fuera posible, en pares. La tercera experiencia se trató de una presentación de cultura en forma híbrida. Los estudiantes japoneses presentaron sobre Hanami, picnics bajo los cerezos, y los estudiantes de Colombia presentaron sobre festivales en Colombia. Los aspectos positivos de esta experiencia fueron la posibilidad de movimiento dentro de la sala, la multimodalidad. Los estudiantes utilizaron una multiplicidad de recursos, la colaboración dentro del grupo, el uso de objetos reales, la división de tareas y el sonido excelente que tenía la sala. Los aspectos no tan positivos consideraron que no tuvieron tiempo suficiente para preparar la presentación y además no hubo un contacto visual completo, es decir, los estudiantes que estaban en una situación remota no tenían una visión panorámica, una visión completa de la sala donde estaban el resto de los estudiantes. En la tercera parte de esta presentación nos vamos a referir a una redefinición del espacio. ¿Cómo caracterizamos el escenario virtual de aprendizaje? Vamos a referirnos al marco teórico y a las características del escenario de práctica. Para analizar las experiencias híbridas y las experiencias virtuales, vamos a utilizar la teoría de la actividad histórico-cultural. Los constructos de este marco teórico nos permiten identificar y organizar los componentes de una situación de aprendizaje, los sujetos, el objeto, los resultados esperados, las reglas de interacción, la comunidad en la cual tiene lugar la actividad de aprendizaje, la división del trabajo, es decir, los roles de quienes toman parte en la actividad de aprendizaje, y las herramientas de mediación, es decir, los instrumentos que enlazan todos los componentes. Esta teoría la vamos a combinar con 6 enfoques: mediación, comunidades de práctica, enfoque del aprendizaje activo, construccionismo, paradigmas de la relación entre aprendientes y ordenadores y enfoque de la enseñanza de cultura. Mediación. La mediación es el proceso a través del cual los seres humanos despliegan artefactos y conceptos culturalmente construidos en el mundo material para desarrollar actividades y lograr determinados objetivos. Comunidades de práctica. Son grupos cuyos miembros comparten un interés, trabajan colaborativamente en la definición de estrategias e interactúan durante un periodo de tiempo para llegar a un resultado.
Enfoque del aprendizaje activo. En una clase con este enfoque, vemos estudiantes que no son receptores pasivos, sino aprendientes comprometidos en el proceso y educadores que no se limitan a transmitir información, sino que funcionan como mentores y facilitadores. Construccionismo. Una de las claves del construccionismo es que los aprendientes construyen y reconstruyen conocimiento desde sus experiencias en el mundo. El construccionismo considera que el afecto y las relaciones personales tienen influencia en la adquisición de conocimiento. Paradigmas de la relación entre el aprendiente y los ordenadores. Vamos a referirnos a 4 paradigmas. El paradigma instructivo se refiere a la división de tareas en subtareas, cada una con un objetivo y un contenido determinados. El paradigma revelatorio se refiere a guiar a los estudiantes a través de un proceso de descubrimiento. El paradigma conjetural se orienta a permitir a los estudiantes probar sus propias ideas e incrementar el control del estudiante sobre las herramientas. El paradigma emancipatorio implica el uso de ordenadores como herramientas que ahorran tiempo y esfuerzos. Enfoque de la enseñanza de cultura. Se utiliza este enfoque para analizar artefactos y prácticas. Moran clasifica los objetos en 4 categorías: artefactos, lugares, instituciones y formas artísticas. Para hablar sobre artefactos culturales, Moran propone un modelo compuesto por 5 preguntas. Producto, ¿qué es? Prácticas, ¿cómo se usa? ¿Cuándo? Personas, ¿quiénes lo usan? Comunidades, ¿qué grupos lo usan? Perspectivas, ¿por qué se usa? ¿Qué significación tiene en la cultura? La convergencia de 6 enfoques teóricos con la teoría de la actividad, más los resultados de las experiencias descritas, nos permite hacer una lista de las características claves sugeridas para configurar espacios de clases y encuentros virtuales. Recursos, actividades, contenidos, aprendizaje, estudiantes y entorno físico y virtual. Con respecto a los contenidos, el contenido ha de ser definido previamente, pero también dejar lugar para lo no programado, ha de ser flexible. Tomar lo local como punto de partida. Entorno físico y virtual. Con respecto a la configuración del espacio, en lo posible, trabajar con un amueblamiento que permita a los estudiantes organizar el espacio. La flexibilidad del espacio fomenta la creatividad de los estudiantes. El movimiento para complementar la comunicación verbal. Los espacios de aprendizaje informal presentan oportunidades de aprender y enseñar. Y, en lo posible, que sea híbrido. Con respecto al aprendizaje, el aprendizaje no termina cuando el instructor facilitador se haya ido de la sala. El estudio continúa informalmente y no se habla de tareas extras. Recursos. En lo posible, integrar estilos y herramientas tradicionales con elementos nuevos. Multimodal. Se refiere a la tecnología portable de los estudiantes, una combinación de elementos tecnológicos. Objetos reales, de modo tal que nos ayuden a construir la relación entre el espacio físico y el espacio digital. Estudiantes. Permitir a los estudiantes el desarrollo del lenguaje corporal. Permitir a los estudiantes un contacto visual completo. Que los estudiantes tengan autonomía para aprender, promover la formación de equipos y la división de trabajo
que tengan sensación de presencia en el lugar, que se logre un sentido de pertenencia a un grupo, que haya reglas explícitas y turnos de participación, que los estudiantes negocien para definir reglas y desarrollar actividades y dividir y definir los roles de estudiantes e instructores que sean perfectamente intercambiables. En lo posible, trabajar con grupos pequeños y también con pares. Con respecto a las actividades, han de plantear un desafío. Tenemos que asegurarnos que las actividades se puedan describir con verbos que indiquen el aprendizaje activo: analizar, crear, memorizar, presentar, clasificar. Combinar actividades controladas, semicontroladas y no controladas. Trabajar con un modelo de trabajo, por ejemplo, el modelo de Moran. Conversación por pares y asegurar que haya tiempo de preparación suficiente. Y por supuesto, combinar actividades sincrónicas y asincrónicas. Conclusiones. Hasta ahora teníamos el espacio físico, el aula, centrada en el profesor, la lección limitada por un determinado tiempo, una lista de temas como currículum y el contenido definido por un libro. Pero el tiempo y el espacio en el ciberespacio se presentan fragmentados. ¿Cómo trabajamos en este ciberespacio? El trabajo en el ciberespacio requiere un cambio de actitud. Este cambio de actitud lo podríamos ver desde el punto de vista de las New Literacies. ¿Y qué hay de nuevo o qué nos proponen las New Literacies? Nos proponen una relación fructífera y productiva entre lo ya establecido, la actitud previa, y los nuevos elementos. ¿Cómo logramos esa combinación, esa integración de aspectos previos, aspectos tradicionales ya establecidos y los aspectos nuevos? Bueno, eso nos va a quedar de tarea. Esta presentación ha sido clases híbridas en el marco de la teoría de la actividad. Muchísimas gracias y no se pierdan, por favor, las otras dos presentaciones del taller de español. Adrienne Roque, Storytelling, Narración y Desarrollo de Actividades Comunicativas, y Carlos Budding, Actividades Motivadoras para la Producción Oral en Clases Híbridas. Nuevamente, muchas gracias.